He vivido en la misma casa toda mi vida. Crecí aquí y ahora estoy criando a mi propia familia bajo este techo. Nuestra casa no es una mansión, ni mucho menos. Vivimos en una pequeña casa adosada en una calle estrecha en el norte de Belfast. A primera vista, no es mucho, pero nunca quise vivir en otro lugar. Tenemos un espíritu comunitario que lamentablemente está desapareciendo en otros lugares. La gente de nuestra calle cuida a sus vecinos. Sabemos lo que está sucediendo en la vida de los demás y sabemos cuando los miembros de nuestra comunidad necesitan ayuda. Lo admito, a veces puede ser asfixiante cuando todos sus vecinos conocen su negocio, pero la mayoría de las veces muestran una preocupación genuina y una voluntad de ayudar. Esta red de apoyo cercana es un envío de Dios cada vez que su familia ha atravesado momentos difíciles o ha sufrido un duelo. Entonces, ¿qué une a los residentes de nuestra pequeña calle tan estrechamente? Bueno, en gran medida su experiencia compartida. Nuestra calle se construyó por primera vez en la década de 1880 durante la rápida expansión de Belfast debido a la revolución industrial. Las casas adosadas victorianas originales se construyeron para acomodar a los trabajadores del molino, pero estos trabajos han desaparecido hace mucho tiempo. Han pasado más de 130 años y evidentemente se han producido cambios importantes en la zona. Los adoquines han sido reemplazados por asfalto y las casas antiguas fueron demolidas y reconstruidas desde cero durante la década de 1980. Sin embargo, hasta ahora hemos resistido las fuerzas de la regeneración urbana y la gentrificación y, por lo tanto, nuestra calle conserva gran parte de su carácter original. Algunas de las familias han vivido aquí durante 3 o 4 generaciones, y la comunidad ha pasado por muchas cosas durante ese tiempo. Guerras mundiales, problemas y depresiones, por nombrar solo algunos. Hemos sufrido y sobrevivido a todos ellos. Pero, por supuesto, otras comunidades de la clase trabajadora en Belfast y más allá han tenido la misma experiencia e historia. Sin embargo, hay una cosa que distingue a nuestra pequeña calle del resto. Verá, tenemos una tradición única y muy inusual en nuestra calle que no ocurre en ningún otro lugar. Durante casi un siglo y medio hemos mantenido este secreto del mundo, nuestro pueblo unido en un voto casi sagrado de silencio colectivo. Es con gran desgana que estoy rompiendo este voto después de todas estas generaciones. Solo lo hago porque realmente creo que ha llegado el momento de que la gente sepa la verdad. Y también hay otra razón. Tengo una advertencia que el mundo necesita escuchar. Esto es difícil de explicar, por lo que creo que es mejor comenzar describiendo mi primer encuentro con el gran hombre. Era el año 1987 y yo solo tenía 4 años. Mi hermano menor Kevin está un año detrás de mí, por lo que habría tenido 3 en ese momento. Ahora bien, esta no era la primera vez que Bitman visitaba nuestra calle. Viene todos los años la misma noche, pero no a la misma hora. Por lo general, hace su aparición alrededor de la medianoche o en las primeras horas, cuando los niños pequeños están bien escondidos en sus camas. Pero, en teoría, el gran hombre puede aparecer en cualquier momento entre el anochecer y el amanecer. En 1987 llegó temprano, por lo que mis padres fueron atrapados. Recuerdo que acabábamos de cenar y Kevin y yo estábamos viendo televisión antes de acostarnos. Mirando hacia atrás, supongo que mis padres estaban tensos esa noche, pero realmente no te das cuenta de cosas así cuando eres un niño. Solo nos dimos cuenta de que algo andaba mal cuando las luces de la calle comenzaron a parpadear, encendidas y apagadas, 3 veces en rápida sucesión, antes de volver a encenderse. Eso es lo que pasa todos los años. Incluso en la era de las linternas de gas sucedía lo mismo. No sabemos qué lo causa, pero esta es la señal. Así es como sabemos que viene. Recuerdo que mi papá se volvió loco cuando las luces de la calle comenzaron a encenderse. Sus ojos se abrieron de repente cuando se levantó de su sillón y nos gritó a mí y a mi hermano, diciéndonos que apaguemos ese maldito televisor. Kevin y yo miramos a nuestro padre confundidos, sin entender lo que estaba pasando. La ira de mi padre creció, mientras apretó los puños y arrugó la cara, repitiendo su orden en un tono que no dejaba lugar a dudas. Apaga la televisión ahora. O les daré un poco de sentido común a los dos. Kevin y yo nos miramos con miedo antes de que actuara rápidamente, apagando el televisor sin demora.
Recuerdo sentirme asustado, incluso en ese momento. Mi padre no solía ser un hombre violento o enojado. Claro, él nos disciplinaba a los niños cuando era necesario, pero nunca era desagradable al respecto. Nunca lo había visto explotar así antes sin una provocación. Este fue mi primer indicio de que algo andaba muy mal. El segundo fue cuando mi madre entró en un pánico ciego, levantándose del sofá y casi tirándose el pelo mientras corría por la habitación, gritando incoherentemente. Es demasiado pronto. Ha venido demasiado pronto. No estamos listos. Los niños todavía están despiertos. No estamos listos. Cálmate, mujer, por el amor de Dios. Mi padre respondió con firmeza, mientras agarraba los hombros de mi madre y la obligaba a mirarlo a los ojos. Está sucediendo ahora, y tenemos que arreglarnos. Ahora, quita esas cortinas y apaga las luces. Mamá todavía estaba aterrorizada, pero recuperó cierto nivel de compostura ahora que tenía un propósito. Siguió las instrucciones de papá corriendo las cortinas de la sala de estar, sus manos temblaban casi incontrolablemente mientras lo hacía. Luego, apagó la lámpara principal, dejando la habitación a oscuras, con solo una tenue luz proveniente de la calle. Papá me abrazó con fuerza, mientras que mamá se aferró a Kevin. Su abrazo fue tan fuerte que casi no podía respirar. Tranquilizarse. Mi papá ordenó, no hagas un solo sonido hasta que te diga que es seguro. Haz lo que te digo y todo estará bien. Estaba petrificado en este punto, al igual que Kevin. Ambos estábamos llorando, gimiendo y temblando en los brazos de nuestros padres. Aún así, teníamos que confiar en que nuestra mamá y papá nos protegerían de cualquier peligro que se avecinara. Y así, los cuatro nos sentamos acurrucados en el suelo de nuestra sala de estar a oscuras, esperando en un silencio aterrador, y entonces lo escuchamos. Pasos que vienen de la calle. Ahora, los llamo pasos, pero esto realmente no hace justicia al sonido. Imagínese un gigante con botas militares pesadas de tamaño 20, marchando lenta pero confiadamente por una acera diseñada para hombres mucho más pequeños, con cada paso que da sacudiendo el suelo y emitiendo un fuerte sonido de golpes. Golpear. 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 Me estremecí con cada golpe, dándome cuenta de que el terrible sonido se acercaba cada vez más. Ahora, solo para explicar algo sobre mi calle. Ninguna de las casas tiene jardines frontales de ninguna descripción. En cambio, las ventanas de nuestra sala de estar dan directamente a la calle. Esto no es bueno para la privacidad, ya que significa que cualquier persona que camine por la acera puede mirar directamente a la habitación del frente. Sin embargo, generalmente esto no es un gran problema, ya que nuestros vecinos son respetuosos y no hay mucho tráfico en la calle. Sin embargo, esa noche pronto llegué a una conclusión aterradora, dándome cuenta de que cualquier monstruo pesado que se abría paso por la carretera pronto pasaría por delante de nuestra ventana delantera, y éramos impotentes para detenerlo. Golpear. 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 Dejé escapar un grito de terror cuando vi una sombra oscura moverse frente a la ventana. Seguramente habría gritado, excepto que mi padre me tapó la boca con la mano para evitarlo. No podíamos ver al hombre cuando nuestras cortinas estaban echadas, pero recuerdo claramente haber vislumbrado la enorme sombra de la figura pesada, fácilmente el hombre más grande que he visto en mi vida, de al menos 2 metros de alto y hombros anchos, con su enorme figura bloqueando apaga la luz. Golpear. Dio otro paso y luego, de repente, se detuvo. Se paró directamente frente a la ventana y se dio la vuelta lentamente, moviendo su enorme cuerpo para mirar directamente hacia nuestra casa. Todo lo que se interponía ahora entre nosotros era la suave tela de nuestra cortina y un delgado panel de vidrio. No podíamos ver su rostro ni sus ojos, pero tuve la clara impresión de que nos veía claramente a través de la cortina, y tuve la extraña sensación de que podía ver directamente en nuestras almas. Mamá perdió los nervios en este punto, cuando comenzó a murmurar en ráfagas de pánico, repitiendo: por favor, Dios, no nosotros, cualquiera menos nosotros, por favor, Dios. Cierra la boca, mujer, murmuró mi padre enojado. No era como él para hablar con su esposa tan abruptamente, pero dadas las circunstancias, sus duras palabras parecían justificadas.
La figura oscura se quedó fuera de nuestra ventana por lo que pareció una eternidad, pero en retrospectiva solo pudieron haber sido unos pocos segundos. Y luego, de repente, levantó su enorme mano derecha y formó un puño, extendiendo la mano para golpear nuestra ventana. Estallido. El golpe fue tan fuerte que me asombró que el delgado vidrio no se rompiera, pero de alguna manera nunca lo hace. Mi madre comenzó de nuevo en este punto: oh Dios sí, por favor no. Esto no puede estar pasando. Esperaba que papá volviera a reprenderla, pero no dijo nada. Recuerdo que lo miré a los ojos y vi miedo puro. La misteriosa figura llamó una vez y luego se detuvo. Miramos con terror helado, esperando impotentes a ver qué haría este monstruo a continuación. Siguió otro momento largo y tenso, antes de que la figura se volviera lenta y tranquilamente, una vez más de cara al pavimento mientras continuaba su lenta marcha por la calle. Golpear. 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 Escuchamos con cautela, sintiendo que la tensión se levantaba lentamente a medida que avanzaba. Para mi vergüenza, me di cuenta de que me había orinado y mi orina se había esparcido por todos los jeans de papá. Pero no dijo nada al respecto. En cambio, estaba extasiado. Un golpe. Exclamó, después de que la figura se hubiera movido. Un maldito golpe. ¿Puedes creerlo? Gracias a Dios. Mamá proclamó con emoción. Nos hemos salvado. Más que eso. Papá respondió, mientras se levantaba y alcanzaba el interruptor de la luz. Estamos de suerte. Nuestros números han aumentado. Maldita sea. Debería haber jugado a las malditas piscinas esta semana. Dijo, riendo mientras hablaba. Ni Kevin ni yo entendimos lo que quería decir, pero sentimos el mismo alivio que nuestros padres. Claramente, por muy malo que hubiera sido esa noche, podría haber sido mucho peor. Todos dormimos en la misma cama esa noche, aunque ninguno de nosotros descansó mucho. Al día siguiente nos inundaron los visitantes, ya que casi todos nuestros vecinos vinieron a ver cómo estábamos. Recuerdo que la gente traía un sinfín de tazas de té, sándwiches y pasteles, más de los que podíamos comer. Mis padres se rieron y bromearon con los vecinos. Los hombres le dieron una palmada en la espalda a mi papá, diciendo que era un mendigo afortunado. Fue lo más extraño, y pasarían años antes de que entendiera lo que había sucedido. Una semana después, mi madre descubrió que estaba embarazada. Mis padres habían estado intentando tener un tercer hijo durante 2 años a estas alturas, sin suerte. Habían estado cerca de darse por vencidos antes de recibir esa gran noticia. Y, 9 meses después, nació mi hermana pequeña Christine. Un golpe. Uno por suerte. Nadie sabe exactamente quién o qué es el gran hombre. Claramente, no es humano, porque parece inmortal y tiene poderes sobrenaturales, o al menos la capacidad de predecir el futuro. Muchos de los residentes de nuestra calle han expresado teorías a lo largo de los años. El gran hombre ha sido llamado de todo, desde un ángel, un demonio y un presagio. Personalmente, no sé qué es, pero considero lo que hace como algo parecido a un servicio público. Para bien o para mal, nos informa de nuestro destino. Tengo en mi poder una historia secreta del gran hombre, que se remonta a su primera aparición registrada en 1886. Hemos escrito registros gracias al trabajo diligente de la familia NSA. El señor NSA fue nuestro vecino durante décadas antes de su muerte por cáncer a la edad de 73 años. Continuó con la tradición de documentar las apariciones del gran hombre, como lo habían hecho su padre y su abuelo antes que él. Gracias a la dedicación de esta familia, tenemos una historia detallada que se remonta al año DOT, un registro de cada vez que el gran hombre ha caminado por nuestra calle, a qué hora llegó, las casas que visitó y el destino de quienes recibieron el temido golpes. No sabemos por qué Big Man escoge específicamente nuestra calle. Ninguna otra calle de la zona ha sido objeto de tales visitas. La nuestra es una calle secundaria que sale de una avenida principal, pero nunca se ha informado de avistamientos de la misteriosa figura en esta concurrida carretera. A todos los efectos, aparece como de la nada en la parte superior de nuestra calle antes de desaparecer sin dejar rastro cuando llega al final. Es más, durante varios minutos de su caminata solitaria, es como si nuestra calle estuviera aislada del resto del mundo, como si hubiéramos sido transportados temporalmente a otro plano de existencia.
Es algo aterrador, y quizás sea mejor no pensar demasiado en ello. Vino a nosotros el primer año en que se construyó la calle y ha venido todos los años desde entonces. El golpe de ventana que experimenté en 1987 es un hecho habitual de sus visitas. El número de casas que visita varía año tras año y no hay un patrón discernible. Algunos años, se detiene en varias casas, el récord de una noche es de 6, mientras que otras veces solo visita una casa. Y, en un par de ocasiones, ha caminado por la calle sin tocar una sola ventana. Sin embargo, sabemos una cosa con certeza. El destino de las familias visitadas dependerá de la cantidad de veces que Bitman golpee su ventana. Un golpe de suerte, 2 de desgracia y 3 de muerte. Por eso mis padres estaban tan asustados esa noche y tan aliviados cuando el gran hombre siguió adelante después de un solo golpe. Fuimos bendecidos esa noche, pero, si el hombre hubiera golpeado una o, Dios no lo quiera, 2 veces más en nuestra ventana, bueno, no vale la pena pensar en eso. Un golpe no significa necesariamente que va a ganar la lotería, pero puede significar que alguien en su hogar aprobará sus exámenes o conseguirá un nuevo trabajo. Del mismo modo, 2 golpes pueden significar cualquier cosa, desde una enfermedad o lesión, perder el trabajo o ser arrestado. Después de mi primera experiencia con Bitman en 1987, pasó otra década antes de que volviera a visitar a nuestra familia. En esa fría noche de otoño de 1997 recibimos 2 golpes y 15 días después mi papá sufrió un infarto. Fue aterrador, pero mi padre tuvo una cirugía de bypass exitosa, después de lo cual cambió su estilo de vida y se recuperó por completo. Y aunque todos estábamos asustados, sabíamos que papá saldría adelante, porque el gran hombre había llamado 2 veces y no 3 veces. 3 golpes, lo que significa que habrá una muerte en el hogar. Hemos tenido algunas tragedias en la calle a lo largo de los años, desde enfermedades no diagnosticadas, accidentes automovilísticos y asesinatos. El gran hombre nunca se ha equivocado. Dicho esto, 3 golpes no siempre son visitas no deseadas. Si un residente es anciano y sufre de una enfermedad dolorosa e incurable, es muy posible que agradezca la perspectiva de una liberación definitiva. Sin embargo, 3 golpes es el mensaje que toda familia joven teme recibir. Bueno, puedo imaginar lo que todos están pensando en este momento, y sin duda tienen preguntas. ¿Alguien ha visto alguna vez al gran hombre en persona? ¿Alguien ha intentado detenerlo alguna vez? ¿Y por qué no llamamos a la policía? Intentaré abordar estos puntos uno por uno. En primer lugar, sí. Varias personas han visto al Bitman durante décadas. Al contrario de lo que algunos creen, no te hace ningún daño mirar la figura que camina, aunque se recomienda que lo hagas desde una distancia segura y nunca debes mirarlo a los ojos, explicaré por qué más adelante. Muchas personas, incluido yo mismo, se han atrevido a mirar a través de las cortinas a lo largo de los años y han vislumbrado al gran hombre que vive para contarlo. ¿Cómo lo describiría? Bueno, como sugiere su nombre, el gran hombre es increíblemente grande, casi imposible. Mide al menos 2,5 metros y, si me disculpan, está construido como una mierda de ladrillo. De hombros anchos y con un cuerpo enorme que empequeñecería al de un macho adulto promedio. Su ropa es consistente con el estilo de finales del siglo XIX o principios del XXI, por lo que se puede decir, no ha cambiado en los últimos 140 años. Su cabeza siempre está cubierta por un sombrero estilo fedora, y usa una gabardina larga que le llega hasta los tobillos, con el cuello levantado para cubrir su rostro. En sus pies lleva pesadas botas de tipo militar que emiten un sonido increíblemente fuerte cada vez que camina. Aparte de esto, no hay mucho que decir sobre la apariencia física del gran hombre. Claramente, se esfuerza por disfrazar su verdadera forma, y sin duda hay una buena razón para ello. Además, ha resultado imposible fotografiar o grabar en video al Bitman durante su visita anual. Muchos lo han intentado a lo largo de los años, pero la película siempre se corrompe. Con respecto a la policía, bueno, vivimos en una comunidad en la que no solemos involucrar a las autoridades porque preferimos ocuparnos de las cosas nosotros mismos. Además, ¿qué le diríamos al operador de la centralita? ¿Que hay una entidad paranormal de 2 metros de altura caminando por nuestra calle, tocando al azar las ventanas de las personas? Yo creo que no.
Y antes de que lo preguntes, varios sacerdotes han intentado realizar exorcismos en nuestra calle a lo largo de los años, pero todo fue en vano. De hecho, ha habido 3 ocasiones registradas durante la historia de nuestra calle en las que personas han intentado interferir con nuestro visitante mientras realiza sus rondas. El primero ocurrió en 1891, pocos años después de la aparición del Gran Hombre. Un grupo de lugareños se había cansado de las visitas del Gran Hombre y por eso se armaron con garrotes, baits y plumeros, con la intención de echar al visitante de la calle. El abuelo de NSI escribió un relato del evento en su diario, describiendo cómo la pandilla de matones perdía los nervios cada vez que veían a la figura acercarse, huir de la escena y refugiarse dentro de sus casas. Pasaron más de 80 años antes de que alguien se atreviera a enfrentarse al Gran Hombre de nuevo. Era el año 1972 y los troules estaban en su apogeo. Había un hombre llamado Hugues que vivía en el número 12. Hugues era miembro de un grupo paramilitar cuyo nombre no mencionaré, y tenía fama de ser un impetuoso. De todos modos, en el período previo a la visita de 1972, Hugues comenzó a presumir ante sus vecinos, diciendo cómo planeaba matar al Gran Hombre de una vez por todas. Muchos, incluido el padre del señor NSA, le advirtieron contra un curso de acción tan precipitado, pero Hugues no se dio cuenta. Esa noche se armó con un revólver completamente cargado y colocó una trampa bastante tosca, quitando la parte delantera de su buzón para usarlo como ranura de disparo. Acechando, Hugues se puso de guardia sobre una rodilla junto a la puerta principal y abrió fuego a quemarropa cada vez que el Gran Hombre cruzaba la puerta. Ahora, todavía hay un debate sobre si las 6 balas atravesaron su enorme cuerpo, o si las balas golpearon su cuerpo y simplemente no lograron impactar. En cualquier caso, Big Man no reaccionó en absoluto al ataque. Simplemente siguió caminando. Es decir, durante otros 6 metros, momento en el que se volvió hacia la ventana delantera del señor Hugues y dio 3 golpecitos en el cristal. Y efectivamente, Hugues fue asesinado a tiros en un tiroteo con el ejército 5 días después. Hay quienes hasta el día de hoy argumentan que el Gran Hombre había castigado a Hugues por su violento ataque. No creo esto, ni tampoco el difunto señor NSA. Creemos que el señor Hugues siempre estuvo marcado para la muerte, independientemente del tiroteo imprudente que llevó a cabo. Habiendo estudiado y analizado las visitas del Gran Hombre a lo largo de las décadas, NSA no pudo identificar ningún patrón o correlación obvia. El Gran Hombre no parece recompensar a las personas buenas ni castigar a las malas. Del mismo modo, algunos hogares han recibido múltiples visitas en los últimos años, mientras que otros no han tenido un golpe en su ventana en décadas. Todo parece tan aleatorio y en absoluto sujeto a un plan ordenado. Personalmente, no creo que Big Man sea malicioso de ninguna manera. En muchos sentidos, es simplemente un mensajero. Pero eso no quiere decir que no sea peligroso para nosotros, los simples mortales, y el trágico destino del señor Johnston lo atestigua. El señor Johnston solía vivir en el número 23. Lamento decirlo, era alcohólico. Para ser justos con él, Johnston fue un alcohólico activo durante gran parte de su vida adulta, mantuvo un trabajo y mantuvo a su familia. Pero luego, un año, recibió 2 golpes en la ventana delantera y poco después fue despedido por su empleador. El problema del alcohol de Johnston solo empeoró después de esta desgracia. No pudo encontrar un nuevo trabajo y el poco dinero que tenía se desperdició en bebidas. Finalmente, su esposa tuvo suficiente y se mudó, llevándose a sus 2 hijos con ella. Johnston rara vez estaba sobrio y su vida era un desastre total. Sin embargo, no era un borracho violento o agresivo, y se convirtió en una molestia más que cualquier otra cosa. Sin embargo, todavía era un miembro de nuestra comunidad, y todos sus vecinos contribuyeron para asegurarse de que estuviera bien, limpiando su casa, asegurándose de que comiera y llevándolo a urgencias cada vez que se caía borracho y se lastimaba. Intentamos que recuperara la sobriedad y actuara bien, pero no hay mucho que puedas hacer por un hombre que carece de voluntad para cambiar. Era el año 1999 y se acercaba a la noche de la visita anual del Gran Hombre. Nadie había visto al señor Johnston durante unos días, pero tenía fama de salir con largas juergas y siempre llegaba a casa eventualmente. Por lo tanto, esperábamos que apareciera en algún momento.
No creo que nadie se hubiera imaginado la tragedia que le sobrevendría al pobre hombre en esa horrible noche. El gran hombre llegó como siempre, y llegó a lo alto de la calle poco antes de la medianoche y siguió su ruta como siempre. Varios de los residentes, incluido yo mismo, observábamos nerviosos su progreso detrás de las cortinas corridas, rezando en silencio para que no recibiéramos malas noticias. Todo iba según lo planeado, por así decirlo, hasta que de repente escuchamos un gran alboroto que emanaba del otro extremo de la calle. Recuerdo ese momento vívidamente y todavía puedo recordar el horror que sentí cuando vi al ebrio señor Johnston tambaleándose por el camino, cantando una balada incoherente mientras avanzaba. El señor Johnston caminaba borracho por la calle desde un extremo, mientras la enorme figura del gran hombre avanzaba lentamente desde la otra dirección. Si nadie intervenía, los dos se encontrarían en medio de la calle y Dios sabía lo que pasaría con el pobre y desventurado señor Johnston. Solo tenía 16 años en ese momento, pero todavía me siento culpable hasta el día de hoy por no haber hecho nada para salvar al pobre. Quería abrir la ventana y gritar una advertencia, pero estaba congelado de terror. De hecho, había al menos una docena de residentes viendo cómo se desarrollaba este terrible evento, escondidos en habitaciones oscuras y mirando a través de las cortinas. Ninguno de ellos hizo un movimiento o gritó una advertencia. Todos éramos observadores impotentes e indefensos de la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. El señor Johnston virtualmente tropezó con el Bigman, la vista me recordó una ola poco profunda rompiendo contra una sólida pared de roca. La reacción del gran hombre fue extremadamente desconcertante. Hizo algo que nunca había hecho antes: detenerse en seco y enfrentarse al desconcertado señor Johnston a una distancia de solo unos pocos metros. Johnston luchó por ponerse de pie y enfocar sus ojos en la enorme y aterradora figura que bloqueaba su camino. Su balada distorsionada terminó abruptamente cuando vio a su agresor y finalmente se dio cuenta del peligro extremo en el que se encontraba, ya que su estupor borracho fue reemplazado por terror absoluto. Y luego, el gran hombre hizo algo más que nunca había hecho antes. Lenta y precisamente, bajó ligeramente el cuello de su gabardina. Desde mi posición podía ver poco, pero era obvio que el señor Johnson podía. Desde donde estaba, habría podido mirar directamente a la cara del gran hombre, o lo que fuera que escondiera debajo de ese cuello y sombrero. Nunca olvidaré la expresión de absoluto terror grabada en el rostro pálido y fantasmal del señor Johnston en ese momento. Nunca había visto a un ser humano tan asustado en toda mi vida. El pobre señor Johnston permaneció congelado en su lugar entre 5 y 10 segundos. Estaba mirando hacia un abismo, aparentemente incapaz de apartar la mirada. Y luego, de repente, se cayó. Su cuerpo simplemente se derrumbó sobre la carretera como si le hubieran quitado toda la vida. La espantosa vista me recordó una marioneta a la que de repente se le cortaron los hilos de una vez. El gran hombre hizo una pausa por un momento antes de reajustarse cuidadosamente su cuello, pasar por encima del cuerpo sin vida del señor Johnston y continuar su marcha por la carretera. Golpear. 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 Afortunadamente, nadie recibió un golpe en la ventana esa noche, pero el daño ya estaba hecho. Nadie se atrevió a salir a la calle hasta que supimos que se había ido. Cuando acudimos en ayuda del señor Johnston, ya era demasiado tarde. Los paramédicos dijeron que había sufrido un ataque cardíaco masivo y murió instantáneamente. Naturalmente, no les contamos lo que realmente sucedió esa noche. Pero, dado el historial de abuso de sustancias del señor Johnston, las autoridades no hicieron demasiadas preguntas y su muerte fue cancelada como debida a causas naturales. Pero todos en nuestra calle sabían que no había nada natural en lo que sucedió en esa horrible noche, y nadie habló de volver a enfrentarse al gran hombre. Y así, la vida continuó. El gran hombre continuó haciendo su visita una vez al año. La noche siempre es tensa y estresante, pero para bien o para mal siempre lo hemos superado. Sus visitas son como el clima. A veces es bueno y otras es malo, pero no hay forma de cambiarlo, por lo que los residentes de Arden Street simplemente han aprendido a vivir con esta ocurrencia anual única e inexplicable. Entonces, tal vez te preguntes por qué he decidido romper nuestro código de silencio después de todas estas décadas. ¿Por qué hablo ahora y le cuento a la gente algo que solo afecta a nuestra calle pequeña?
Bueno, esa es la cuestión. Ya no se trata solo de Arden Street. Y, después de lo que sucedió durante la última visita del gran hombre, creo que ha llegado el momento de que el mundo sepa la verdad. Antes de describirte los eventos de esa fatídica noche del otoño pasado, creo que vale la pena contarte más sobre mí y cómo ha resultado mi vida. Ahora tengo más de 30 años y he estado casada durante 16 años con mi esposo Steven. Stevie es un chico de la localidad, pero no creció en nuestra calle, por lo que no tenía ningún conocimiento previo del Big Man o de sus visitas anuales. Stevie no me creyó cuando le hablé por primera vez de nuestra extraña tradición. Supuso que le estaba jugando una broma. Pero, después de verlo por sí mismo, nunca volvió a cuestionarme. Hemos tenido un matrimonio feliz en general. Ha habido altibajos como en cualquier relación, pero en su mayor parte ha sido bueno. Mis padres se retiraron a un bungalow en la costa norte, mientras Stevie y yo nos ocupamos de la casa y pronto formamos una familia propia. Hemos sido bendecidos con 2 hijos maravillosos. Nuestro mayor Tom, que ahora tiene 15 años, y nuestra hija Jenny, de 12. No somos una familia adinerada, pero nos las arreglamos y vivimos en una comunidad que nos apoya. Amo a mi familia y a mis vecinos, y me considero muy afortunado de tenerlos en mi vida. La otra cosa que puedo decir sobre mí es que he heredado la tarea de registrar las visitas anuales del gran hombre a nuestra pequeña calle, asumiendo el cargo del señor NSI después de su fallecimiento. El señor NSI fue nuestro vecino durante décadas, y él y su esposa eran como una familia para nosotros. Me volví particularmente cercano al señor NSI después de que falleció su esposa. La pareja nunca había tenido hijos y por eso se sentía solo después de perder a su esposa, y sentí que era mi responsabilidad cuidar de él. Luego, en 2015, el pobre recibió 3 golpes en su ventana por parte del Big Man, y poco después le diagnosticaron cáncer de pulmón terminal. Me sentí devastado al escuchar esto, pero el señor NSI tomó las malas noticias filosóficamente, diciendo que había vivido una buena vida pero que ahora había llegado su momento. Sin embargo, me pidió un último favor antes de morir. Quería que continuara con el legado de su familia y que asumiera la responsabilidad de registrar las visitas anuales de Big Man. Estaba reacio a ser honesto. Esta tarea era más una carga que un honor, pero no sentí que pudiera rechazar la última petición del señor NSA, así que dije que sí. Como dije, la vida continuó. Crié a mi familia y registré la historia única de nuestra calle, añadiéndola al diario de la familia en ese año tras año. Afortunadamente, mi propia familia no recibió visitas durante varios años, eso fue hasta el otoño pasado. Al igual que mi primer encuentro con el gran hombre en 1987, la visita del año pasado fue muy temprana, poco después del anochecer. Estábamos todos sentados en la sala de estar, Stevie y yo viendo la televisión mientras Tom y Henry jugaban con sus teléfonos inteligentes. Como siempre, todos estábamos un poco nerviosos, pero los niños ahora tienen la edad suficiente para conocer el puntaje, y yo confiaba en que podríamos superar cualquier cosa que viniera, siempre y cuando nos mantuviéramos unidos como familia. Las luces de la calle parpadearon y se encendieron 3 veces justo después de las 7 p.m., lo que hizo que mi hijo Tom jurara en voz alta. «¡Oh, mierda!», él exclamó. «Cuidado con tu idioma, joven», reprendí. «Está malditamente a principios de este año», agregó mi esposo con nerviosismo. «No es desconocido», respondí, mientras trataba de ejercer confianza en mi voz. «Ha llegado temprano antes y no importa cómo salgan las cosas». Esto era cierto, pero sin embargo me sentí muy incómodo. No pude evitar pensar en esa noche del 87, cuando era una niña aterrorizada que temblaba en los brazos de mi papá. Pero ahora tenía a mi propia familia que proteger, por lo que necesitaba mantenerme fuerte. Al poco tiempo escuchamos el siniestro sonido de las pesadas botas del gran hombre golpeando con fuerza contra el pavimento. Golpear. 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 Seguimos nuestra rutina habitual, rápidamente corrimos las cortinas y apagamos todas las luces y dispositivos eléctricos, y nos sentamos en silencio en la oscuridad mientras esperábamos a que pasara nuestro visitante. Golpear. 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 El sonido gradualmente se hizo cada vez más fuerte.
En poco tiempo, la sombra oscura de su enorme marco pasaría por nuestra ventana delantera. En silencio oré para que nos dejara en paz. Las probabilidades eran que estaríamos bien, pero nunca se sabía. Y de repente allí estaba. La figura gigante que bloqueaba las luces de la calle, su silueta siniestra claramente visible a través de nuestras finas cortinas. Mi hija Henry jadeó de asombro y terror. La agarré, llevé una mano a su boca y le dije que se callara. Pero para mi horror, vi que el gran hombre se había detenido en seco, y lo vi girarse lentamente para mirar hacia nuestra ventana. Dulce Jesús. Stevie maldijo en voz baja. Miré los rostros de mis hijos y vi su miedo. Va a estar bien, chicos. Mantente valiente. Yo dije. No quería mostrarles a mis hijos lo asustado que realmente estaba. Esperamos sin aliento, mirando aterrorizados mientras el gran hombre levantaba su enorme brazo, formando un puño sólido y extendiendo la mano para golpear el vidrio. Estallido. Sentí que todo mi cuerpo temblaba cuando el siniestro sonido reverberó por toda nuestra pequeña sala de estar. Un golpe. Uno por suerte. ¿Tendría mi familia suerte una vez más? De alguna manera, lo dudaba. Estallido. El segundo golpe. 2 por desgracia. Henry comenzó a sollozar suavemente. Tomé su mano con tanta fuerza. ¿Podemos sobrevivir a esto?, recuerdo haber pensado. Lo que sea que nos depare la vida, podemos superarlo, siempre y cuando, estallido. El tercer golpe. 3 por la muerte. Por favor, Dios no. Solté una maldición, sintiendo un malestar subiendo desde la boca de mi estómago. Presa del pánico, miré a Stevie y vi el horror en sus ojos. Habíamos hablado sobre este escenario de pesadilla una vez antes, rezando para que, si lo peor llegaba a lo peor, la muerte se llevara a uno de nosotros. La idea de perder a uno de los niños era demasiado terrible para contemplarla. Todavía me estaba recuperando de las aterradoras implicaciones cuando lo escuché. Estallido. Un cuarto golpe. Estaba en un estado de shock total. ¿Cómo puede ser esto posible? Había contado mal. 4 golpes. Tom confirmó, como si leyera mi mente. Había algo evidente en los ojos de mi hijo que debería haber captado, pero estaba demasiado distraído. 4 golpes. Esto nunca había sucedido antes, no en un siglo y medio de la historia de nuestra calle. Mi mente estaba corriendo en ese momento. ¿Qué podría significar esto? ¿Qué horrible resultado podrían significar 4 golpes? ¿Un destino peor que la muerte misma? Lo que sea que signifique, tendríamos que resolverlo nosotros mismos, mientras el gran hombre se volvía hacia la acera y continuaba su camino por la carretera. Habría terminado allí, supongo, pero lo que pasó a continuación me tomó completamente por sorpresa. Ahora, mi Tom siempre ha llevado su corazón en la manga. Tiene buen corazón y se preocupa por su familia y amigos. Si se pelea en la escuela generalmente es porque está defendiendo a otros niños de los matones. Dicho esto, es un adolescente impulsivo, propenso a actuar sin pensar en las consecuencias, y esto es exactamente lo que sucedió esa noche. Todo sucedió tan rápido, antes de que Stevie o yo tuviéramos la oportunidad de intervenir. Tom obviamente vio rojo, dejando que sus emociones se apoderaran de él. En un instante se puso de pie y salió corriendo de la habitación, dirigiéndose directamente a la puerta principal. Jenny fue la primera en reaccionar. Se separó de mi abrazo y gritó: «Tom, no lo hagas». Antes de que pudiera detenerla, Henry había ido tras su hermano. Stevie y yo nos levantamos de un salto y perseguimos a nuestros hijos, gritándoles que volvieran, pero ya era demasiado tarde. Salí corriendo al pasillo y, para mi horror, vi a Tom abrir la puerta principal y salir a la calle. Henry tenía la intención de seguir a su hermano, pero Stevie actuó rápidamente, agarrando físicamente a nuestra hija y reteniéndola mientras pateaba y gritaba salvajemente. Sin pensar, pasé junto a ellos y salí corriendo a la acera. Esta fue una acción que nunca pensé que tomaría la noche de su visita, pero la vida de mi hijo estaba en peligro y no tuve otra opción. Salí a la carretera para presenciar una escena horrible. La ira de mi hijo no había disminuido, ya que se paró detrás del gran hombre y gritó a todo pulmón: «¿Qué mierda quieres de nosotros? ¿Por qué no puedes dejarnos solos?». Por un corto tiempo, pareció como si el mundo entero se detuviera.
Para mi abyecto horror, vi que la figura gigante del gran hombre se detenía en seco y lentamente comenzaba a girar en dirección a Tom. En ese momento no pude evitar recordar lo que le había pasado al señor Johnston todos esos años atrás. No iba a dejar que mi hijo corriera la misma suerte. Estaba decidido a salvarlo, incluso si eso significaba sacrificarme para hacerlo. En un instante, crucé la calle a toda velocidad y me arrojé encima de Tom, derribando a mi hijo en el suelo duro. Gritó de shock y dolor, pero me tumbé encima de él, susurrando frenéticamente en su oído, diciendo: «Quédate abajo. Hagas lo que hagas, no mires su cara». Ambos temblamos en los brazos del otro mientras yacíamos en el frío asfalto, orando en silencio por nuestra salvación. Escuché a Stevie gritar mi nombre desde la puerta. «Quédate donde estás», grité en respuesta, sin mirar hacia arriba. Todo estuvo en silencio durante los siguientes segundos, y luego lo escuchamos. Golpear. 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 Levanté la vista ligeramente y me horroricé al ver a la figura presagiada caminando lentamente hacia nosotros. Retrocediendo, volviendo sobre sus pasos. Esto nunca había sucedido, no en 140 años. El gran hombre siempre había caminado de un extremo a otro de la calle. Nunca había marchado hacia el otro lado, hasta ahora. No me atreví a mirar hacia arriba y no pude moverme ni un centímetro, simplemente agarré a mi hijo mientras buscaba protegerlo de lo que se avecinaba. Tom estaba llorando abiertamente en este punto, ya que toda su bravuconería anterior se había desvanecido. Lo maldije en silencio por ponernos en un peligro tan severo, pero este no era momento para recriminaciones. Golpear. 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 El gran hombre estaba casi encima de nosotros ahora, sus pesadas botas negras a solo unos centímetros de mi cabeza. Un hedor terrible emanaba de debajo de su gabardina. Olía a muerte. El terror que sentí en ese momento no se parecía a nada que hubiera experimentado anteriormente. No solo temía por mi vida, sino también por mi alma. Pero a pesar de todo, mi instinto maternal se mantuvo fuerte. «No mires hacia arriba», le susurré al lloroso Tom. Permaneció junto a nosotros durante lo que pareció una eternidad. Nunca hubiera predicho lo que sucedió después. Por primera vez en la historia registrada, Big Man habló. Su voz era profunda y retumbante, más parecida a Dios que cualquier sonido que pudiera emitir un ser humano. Y lo que dijo fue esto: «Se viene. Usted debe prepararlos». Y, con eso, giró sobre sus talones y comenzó a caminar de regreso en la dirección opuesta, avanzando lentamente hasta llegar al final de la calle y desaparecer en el aire. Tom y yo sobrevivimos esa horrible noche, pero toda nuestra familia quedó traumatizada por esos eventos extraños y sin precedentes, al igual que los otros residentes de nuestra calle. Han pasado varios meses y, hasta ahora, nuestra familia no ha tenido un destino terrible, aunque todavía vivimos con miedo. He pasado incontables horas y noches sin dormir tratando de encontrarle sentido a esa noche. Los 4 golpes. Las crípticas palabras del gran hombre. ¿Qué viene? ¿A quién debemos preparar? No lo sé con seguridad, pero creo que esto es más grande que yo, más grande que nosotros. Creo que cualquier catástrofe de la que haya advertido el gran hombre es algo que afectará a la sociedad en su conjunto, y no solo a nuestra pequeña calle secundaria. Por eso lo hago público. Necesito sacar esta información. No sé qué vendrá o qué debemos hacer para prepararnos, pero oro para que alguien lo sepa. Porque me temo que nos estamos quedando sin tiempo.